Buenas noches a todos. Vamos a continuar. Y el día de hoy veremos límites al infinito. Es muy parecido al tema de ayer, porque el tema de ayer era límites infinitos. El tema de hoy son límites al infinito. ¿En qué radica la diferencia? La diferencia radica en que el límite infinito implica que el resultado es un valor que tiende al infinito, pero X en los casos anteriores tendía a una constante. Es decir, si vemos el teorema, en los teoremas X tiende a un número. En este caso es 0, no en el caso del teorema, pero habíamos visto que puede ser una constante, que X tiende a un valor cualquiera y el resultado es un número que tiende al infinito. En el caso de los límites al infinito, X es la que tiende al infinito. Y el resultado o la tendencia, como en este caso, puede ser 0, pero también podríamos tener límites infinitos cuando X tiende al infinito. Analicemos este teorema de límites al infinito. Recuerde que los teoremas se pueden comprobar. Entonces vamos a tratar de comprobar este teorema y determinar por qué el teorema dice que cuando X tiende a más infinito de una constante dividido entre una variable elevado a un exponente n es igual a 0, y que cuando tiende a menos infinito sucede exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver una función y vamos a darle valores a X que tienden al infinito. Recuerden que infinito, cuando hablamos de infinito, es un poco caprichoso porque infinito no es un número. Entonces, yo no puedo evaluar infinito en X, ¿verdad? Eso no tiene sentido porque infinito no es un número. Lo que sí puedo hacer es darle valores de módulos grandes, positivos o negativos, o sea, valores que, de acuerdo a nuestra perspectiva, tienden al infinito. Entonces, digamos que sea f de x igual a 1 sobre x otra vez. Entonces, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a más infinito. 1 sobre x, y el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x. Entonces vamos a hacer la tabla de valores y vamos a darle valores a x y determinar el correspondiente valor en y. Entonces, para comenzar, digamos que vamos a darle a x valor de
1000, ¿verdad? Obviamente eso no es un valor que de nuestra perspectiva tendería al infinito. Pero para comenzar, damos cuenta que cuando yo evalúo en X 1000, Y da como resultado 0.01. Si evalúo, digamos, para dar un salto grande, 1.000.000, entonces Y valdría 0.5 ceros después del punto decimal y al final 1. Y supongamos que luego probásemos con 10 millones. Entonces vemos que entre más grandes son los valores que yo le doy a X, Y se acerca cada vez más a cero. Es decir, cuando X tiende a más infinito, Y tiende a cero. Luego, voy a evaluar valores que tienden a menos infinito. Los mismos valores, solo que ahora negativos. Entonces, podemos ver que cuando X tiende a más infinito, Y se aproxima a cero a través de valores positivos, pero se acerca a cero. Y que cuando X toma valores grandes de módulos negativos, Y tiende a cero, sí, a través de valores negativos, pero tiende a cero. Entonces el límite, cuando X tiende a más infinito, de 1 sobre X es igual a 0. Y en este caso, la potencia de esta función es de grado 1. O sea que no importa el grado de la potencia, esto va a tender a 0. Si la potencia es mayor de grado 1, lo único que sucedería es que tendería a 0 de forma más rápida. Ok, veamos un ejemplo. Y cómo vamos a evaluar los límites cuando X tiende a infinito de funciones racionales que involucren polinomios o cualquier otra expresión algebraica. La cosa es que cuando las funciones se van haciendo más complejas, ya no es práctico hacer una tabla de valores, que tendríamos que hacer múltiples operaciones con números cada vez más grandes, y entonces esto hace que el proceso sea más susceptible a los errores. Entonces, para ello vamos a utilizar un procedimiento algebraico para simplificar la expresión y luego solo aplicar el teorema de los límites al infinito. Entonces, dice el procedimiento que para evaluar
los límites al infinito de una función racional, vamos a dividir numerador y denominador entre la variable de mayor grado del denominador. Entonces, veamos. Vamos a comenzar con el inciso A. Límite cuando x tiende a más infinito. Un poquito más abajo esto para que haya espacio. Y entonces vamos a tener a la función del numerador 2x cuadrado menos 3 y a la función del denominador x cuadrado menos 2x más 1 divididas entre la variable de mayor grado del denominador, que en este caso sería x cuadrado. Vamos a dividir numerador y denominador entre x cuadrado. Okay. Luego dice nuestro procedimiento que vamos a simplificar el numerador y el denominador y que vamos a expresar todo en fracciones individuales con el mismo denominador. Esto no es más que una propiedad de los números reales. Entonces, veamos, límite cuando x tiende a más infinito. Y la propiedad que vamos a emplear es la siguiente. Es una propiedad de los números reales si se quiere a más b sobre c. Entonces tendríamos en el numerador entonces simplificamos, vamos a cancelar esta x cuadrado con esta x cuadrado. Esta otra x cuadrado con esta otra x cuadrado.
Luego, esta X con una X de abajo y eso es básicamente lo que yo puedo simplificar. Entonces tendríamos límite cuando X tiende a más infinito. Y en el numerador nos quedaría 2 menos 3 sobre X cuadrado. Y en el denominador 1 menos 2 sobre X más 1 sobre X cuadrado. Luego dice el tercer paso de este procedimiento. Que vamos a aplicar el teorema de los límites al infinito. ¿Y qué dice el teorema de los límites al infinito? Pues básicamente el teorema de los límites al infinito establece que toda expresión o fracción que contenga a la variable x en el denominador tiende a 0. ¿Sí? El teorema dice límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x a la n, este es igual a 0. Y que el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x a la n también es igual a 0. Entonces, aplicando este teorema, esto tiende a 0, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Entonces, ¿qué me quedaría en el numerador? 2. Y en el denominador, 1. El límite cuando x tiende a más infinito de esta función es 2. Ok. Luego, evaluamos el límite, pero ahora cuando x tiende a menos infinito.
el procedimiento será el mismo. Vamos a dividir numerador y denominador entre la variable de mayor grado del denominador. Luego vamos a expresar todo en fracciones con el mismo denominador. Y simplificamos. Y ahora aplicamos el teorema de los límites al infinito. Entonces aquí también esto tiende a 2. Podríamos concluir de alguna forma que no importa si x tiende a más infinito o a menos infinito, tendríamos el mismo resultado. Esto es cierto únicamente para funciones racionales en las cuales no se incluye en uno de sus miembros, ya sea numerador o denominador, una expresión con radical par. Esa sería la excepción. En cualquier otro caso, el límite cuando x tiende a más infinito va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito.
Ok, entonces veamos un ejemplo donde hay una excepción. Tenemos este límite y en el numerador tenemos un polinomio, pero en el denominador tenemos una expresión algebraica con un radical par. Por tal razón, tenemos que considerar lo siguiente, que la raíz cuadrada de x al cuadrado es el equivalente a valor absoluto de x. Es decir, si x toma valores mayores o iguales que 0, entonces x vale x. Por el contrario, si x toma valores negativos, entonces la raíz cuadrada de x cuadrado será menos x. Es decir, x yo lo puedo sustituir por raíz de x si x toma valores positivos. Y lo sustituiré por menos raíz de x si x toma valores negativos. El procedimiento sería igual. Vamos a dividir numerador y denominador entre la variable de mayor grado en el denominador. Pregunta: ¿qué grado tiene la variable del denominador? Dicen aquí grado 2. Ahora yo les sugeriría que antes de contestar leyéramos detenidamente esto, o tratemos de interpretar esto. Dice Johanna Miranda, es de grado 1. Sí. Si usted se fija, aquí x está elevado al cuadrado, pero está dentro de una raíz. Es decir, el grado de raíz cuadrada de x al cuadrado es 1. Lo podemos ver aquí del otro lado. Es decir, x, aquí le hizo falta a esto y es el cuadrado ahí. X yo lo puedo cambiar por
raíz de x cuadrada si x toma valores positivos. Y menos raíz de x cuadrada si x toma valores negativos. Así tal vez para tratar de aclarar un poquito más. Sabemos que x está elevado a la potencia 1, solo que la potencia 1 usualmente no lo escribimos. Pero aquí x digamos que está elevado a la 1. Yo podría escribir esto como x a la 2 sobre 2, porque 2 entre 2 también es 1. Consecuentemente, yo podría expresar esto como x a la 2 elevado a la 1 medio, aplicando las propiedades de los exponentes. Y esto no es más que la raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces, el grado de la variable del denominador es de grado 1. Entonces voy a tener que dividir numerador y denominador entre x. Ahora, como parte de mi proceso implica simplificar numerador y denominador, necesito ver la forma de cómo ingresar la x del denominador dentro del radical para poderla simplificar con las x que están dentro del radical. Y entonces, esta x, de acuerdo con la propiedad de la raíz cuadrada, yo puedo expresarla como raíz de x al cuadrado. ¿Por qué la expreso como raíz de x cuadrada? Porque x está tomando valores positivos. Y aquí dice que si x toma valores positivos, yo la puedo expresar como raíz de x cuadrada. Ahora bien, no tengo ningún problema al ingresar a x dentro del radical porque
solo voy a aplicar una propiedad de los exponentes. Y esa propiedad dice que si usted tiene a la n sobre b a la n, esto es igual a sobre b todo elevado a la n. Ahora estoy listo para simplificar. Una vez simplificado, aplicamos
el teorema de los límites al infinito. Toda expresión que contenga en el denominador a x tiende a 0. Entonces, en el numerador 3, en el denominador raíz de 4. O sea, esto es 3 medios. Ahora veamos qué sucede con el límite cuando x tiende a menos infinito. El procedimiento es el mismo. Dividimos numerador y denominador entre la variable de mayor grado del denominador. Y ahora le viene la parte interesante. Y ahora a x la expresaré como menos la raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Por qué la expreso como menos raíz cuadrada de x cuadrado? Porque x está tomando valores negativos. De acuerdo a este teorema, si x es menor que 0, yo la voy a expresar como menos raíz de x cuadrado.
Aplico la propiedad de los exponentes, la ingreso dentro del radical, pero el signo negativo va a afectar ahora a toda la expresión. Simplificamos. Aplicamos el teorema de los límites al infinito. Tres sobre menos la raíz de 4. Y esto va a ser igual a menos 3 medios. Esto solo va a suceder en el caso de funciones donde en una función racional uno de sus componentes, ya sea numerador o denominador, o inclusive podría ser ambos, contenga una expresión con radical par. Ahí, cuando x tiende a más infinito, va a ser un valor, y cuando x tiende a menos infinito, va a ser el mismo valor, pero con signo contrario. Ahora bien, el hecho de que tienda a más infinito no significa que el valor al que tiende va a ser positivo. En este caso coincidió, ¿no? Que dio positivo 3 medios cuando x tiende a más infinito. Podría ser que cuando x tiende a más infinito nos dé un valor negativo, y si eso sucede, cuando x tiende a menos infinito, nos dará un valor positivo. Es decir, cuando x tiende a más infinito, nos va a dar un valor, y cuando x tiende a menos infinito, nos va a dar el mismo valor numérico con signo negativo o con signo diferente. Sí, porque si cuando tiende a más infinito es positivo, cuando tiende a menos infinito es negativo. Pero también, si cuando tiende a más infinito da negativo, cuando tiende a menos infinito nos daría positivo. Muy bien, veamos otros ejemplos.
Ahora bien, vamos a ver una forma abreviada de evaluar los límites cuando x tiende a infinito. Si nos fijamos en el primer ejercicio que resolvimos, que nos dio como resultado, si nosotros tomamos la variable de mayor grado del numerador y la variable de mayor grado del denominador y la dividimos, nos va a dar el valor al cual tiende el límite. Para este ejercicio, las variables de mayor grado del numerador y del denominador son estas dos. Entonces, un procedimiento abreviado sería, evaluamos el límite cuando x tiende a más infinito de 8x al cubo entre 4x al cubo. O sea, vamos a evaluar el límite del cociente de la variable de mayor grado del numerador entre la variable de mayor grado en el denominador. La expresión que contiene la variable de mayor grado en el numerador y la expresión que contiene la variable de mayor grado en el denominador. Si simplificamos, tendríamos el límite cuando x tiende a más infinito de 2, ¿verdad? Porque aquí se cancela los x al cubo y 8 entre 4 es 2. Y los teoremas sobre los límites dicen que el límite de una constante es la misma constante. Veamos el siguiente ejemplo. Las variables de mayor grado en el numerador y en el denominador. Y ahora tenemos el límite de la función identidad. Entonces, si x tiende a menos infinito, y también tenderá a menos infinito.
Simplificamos. Aplicamos el teorema de los límites al infinito. Entonces esto tiende a cero. El límite en este caso es cero. Ahora, de aquí podemos sacar una conclusión. Si ustedes se fijan en este ejercicio, la variable del numerador es mayor que la del denominador. Y en el otro, la variable del denominador es mayor que la del numerador. Me pregunta Orlen Lick, para el método abreviado, ¿importa si las variables de mayor grado son diferentes? ¿Se puede hacer igual? Ah, ya me respondí sin querer. Entonces podríamos concluir que si evaluamos límites al infinito de funciones racionales si el grado del numerador es mayor que el denominador, el límite será un límite infinito. Si el grado del denominador es decir, cuando la variable del numerador es mayor que la del denominador, la función tendrá una asíntota oblicua. Y cuando la variable del denominador es mayor que la del numerador, el eje X será la asíntota horizontal. Evaluamos límites al infinito para determinar las asíntotas horizontales.
Pero en los casos que el resultado sea un infinito, no tendremos asíntota horizontal, sino que habrá una asíntota oblicua. Okay, veamos este otro ejemplo. A ver, díganme ustedes cuál sería el límite de esa función. Está súper sencillo. Límite de cuando x tiende a menos infinito de 3x cuadrado sobre 4 menos x cuadrado. Recuerden el método abreviado, solo tomamos las variables de mayor grado. ¿A qué tiende y? Miguel Ángel, menos 3, correcto. Recuerde, solo vamos a tomar las variables de mayor grado. Voy a agregar ahí un ejercicio con la finalidad de que quede esto un poquito más claro. A ver, ¿cuál sería ese límite? ¿Sería la variable o cuál sería la expresión que contiene la variable de mayor grado en el numerador? Miguel Ángel, no, 2 no. Quedaría, dice David, menos 3x. Miremos. Aquí el primero está elevado al cuadrado. Este está elevado a la 1 y este está elevado a la 3. El de mayor grado es el que está elevado a la 3. Luego en el denominador, este está elevado a la 4. Este está elevado a la 3. Y este está elevado a la 0, ¿no? Entonces, tendríamos 2x a la 4. Simplificamos
y dice Miguel Ángel, Alan, Delmi, todos dicen 0. Es correcto. Porque si nos referimos a esto que habíamos dicho, que cuando el grado del denominador es mayor que el del numerador, el límite es 0. Correcto, Miguel Ángel. David Alejandro dice, sí, porque se aplica la propiedad. Es correcto. Ok, veamos este otro ejemplo. Y este tipo de ejercicio puede resolverse de dos formas. Uno es aplicando las propiedades de los límites y encontrar el límite del primero y después restarle el límite del segundo. Otra opción que yo les recomiendo que la empleen sería realizar la suma de las fracciones algebraicas. Mínimo común último o máximo común divisor, x cuadrado entre x a 1 por 1, 1, x cuadrado entre x a x por menos 1, menos x. Pregunta de Elmi que si en el examen podemos decir que es 0 de un solo. Sí, pues. Mire, lo que pasa es que usualmente en los exámenes siempre le piden que justifique su respuesta. Usted lo que puede decir es si el teorema dice esto. Pues. O sea, las matemáticas, no, la gente cree que son o que se crearon para castigar a la gente. No, todo lo contrario. Las matemáticas se hicieron para hacer la vida más fácil. Si no existieran las matemáticas, no tendríamos computadoras, televisores control remoto, etcétera. Entonces, sí, uno va a aplicar lo que sea más sencillo, pero obviamente uno tiene que saber la teoría, tiene que saber del por qué lo puede aplicar. Pero usted puede aplicar cualquier procedimiento, el que le sea más fácil. Vamos a ver, ¿cuál sería el límite ahí? ¿Cuál sería el límite
de de x cuadrado menos 5 sobre x menos 2 cuando x tiende a menos infinito. Alan dice infinito y Orlen dice menos infinito. Tenemos la función identidad. Si x tiende a menos infinito, y también tiende a menos infinito. Bueno, ¿cuál sería el siguiente límite? Dice Miguel Ángel, menos infinito también. Vamos a ver. Todavía siguen pensando que x tiende a menos infinito. Fíjese bien que x está elevado al cuadrado. Y si x está elevado al cuadrado, aquí tendría a más infinito. Sí. Es decir, yo voy a tomar un número inmensamente grande negativo. Y si lo elevo al cuadrado, me va a dar un número positivo. Entonces, tiende a más infinito. Y veamos ese último ejemplo. ¿A qué tiende
y, ¿cuál sería el límite? A más infinito. Y ahí no hubiese importado si tendría más infinito o menos infinito. Siempre hubiese dado como resultado más infinito porque la x es elevada al cuadrado.